¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber. En este video te estaré presentando la placa base Asus Prime Z690M Plus. Asus, dentro de Z690, trajo consigo probablemente las placas con el costo más elevado para esta generación, un escenario sobre todo partidario de las gamas altas, y que se iría reduciendo conforme se disminuye la gama en cuestión, y justo ante esas placas de entrada que logran establecer el menor costo, es donde nos encontraremos la Z690M Plus, y con este video te quiero mostrar cada una de las características detrás de esta motherboard, además de aquellas ventajas y desventajas que podemos encontrar si añadimos la misma para una construcción. Y antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como sería evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset Z690 y el socket LGA 1700, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel en la 12ª generación, lo cual incluye la compatibilidad necesaria para procesadores dentro de líneas como i9, i7 e i5. Además de un futuro soporte para próximas generaciones y nuevas versiones, y ante el cual en la descripción estarás encontrando un enlace constantemente actualizado con cada uno de los procesadores compatibles. Ya para el lado de su memoria RAM, este sería un modelo en el que de momento tan solo se da una versión para memorias de tipo DDR4, en un máximo de 128 GB y lo que a su vez nos da un máximo por módulo de 32 GB. En cuanto a la frecuencia en cuestión, se limitaría a la misma 3200 MHz sin ningún tipo de modificaciones, y este sin modificaciones a su vez lo debemos tener presente, ya que se cuenta con el soporte ante perfiles XMP o modificaciones manuales a través de overclock, con las cuales podemos alcanzar frecuencias de hasta 5333 MHz. Si es que nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 4 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 3 M.2, cada uno de estos dando soporte ante PCI Express 4.0, además de que inclusive el tercer M.2 también añadiría soporte para SATA. El primer y tercer M.2 con compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2242 hasta el 2280, mientras que el segundo M.2 daría compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2280. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían dos PCI Express con formato X16, el principal dentro de los mismos dando soporte ante PCI Express 5.0, mientras que el segundo PCI Express va a retroceder hacia PCI Express 4.0. Además de que aunque se conserve dicho formato, en realidad va a correr por 4. Adicional a esto se añadirían dos PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC897. Y ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema podemos encontrar una conexión OPT para el CPU, una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, un encabezado USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, dos USB 2.0, 3 conexiones de tipo ARGB de segunda generación, una conexión RGB, una conexión TPN, y además de esto se estaría destacando un encabezado de tipo Thunderbolt, así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían dos USB 2.0, un DisplayPort, un HDMI, un USB 3.2 de segunda generación por 2 tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, 4 USB 3.2 de primera generación, una conexión RJ45 y 3 conectores de tipo jack. Ya por último, nos encontraremos con un VRM que va a disponer de un total de 11 fases de alimentación, las cuales estarían completamente recubiertas por una disipación pasiva y suministradas ante esta placa de formato de tipo microATX, siendo en este caso cada una de las características añadidas por parte de esta motherboard, y donde nos encontramos un modelo completamente destinado para la gama de entrada en Z690, dando bastantes reducciones a partir del VRM y la conectividad que también estaría condicionada por el formato, pero presentando el precio más reducido por lo menos dentro de los modelos en Asus en Z690. Aunque de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía.
En relación a su VRM, lo cierto es que actualmente es de las peores entregas que se pueden encontrar en Z690, dando propiamente el acercamiento más fuerte si es que se compara con algunos de los modelos de gama baja para ASRock. Se habla tan solo de 11 fases de alimentación, 10 para su sub-core más una para su SOC, una cantidad de fases de lo más bajo presentado en Z690, acompañado a partir del controlador central ASP2100, y que llevan a este VRM a contar con un diseño de riel dividido o potencia dividida, a través del cual una única señal puede ser gestionada a partir de dos etapas bajo la misma potencia. Además de esto encontraremos los MOSFET de V-Shake SIG654A con una capacidad hasta 50 A, lo que deja en teoría un total de manejo por parte de su sub-core de hasta 500 A, donde si bien los MOSFET entran dentro del estándar que se aplica para las placas de gamas de entrada, la cantidad de fases que se añaden no tienden a dar el mismo resultado y disminuyen la mayoría de modelos en hasta 4 fases para su sub-core, ante placas como P de Asus, A de MSI y ni hablar del modelo D de Gigabyte, por lo que es un VRM enfatizado en gran medida ante procesadores en líneas como i5, donde las alternativas en un 12600K serían viables inclusive con overclock. El optar por procesadores de mayor gama sigue siendo factible, pero sin embargo sería ante opciones completamente de stock, y donde evidentemente no es la mejor alternativa, por lo menos para sacarle el máximo provecho a dichos procesadores. Y así, como cada una de estas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera, el reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental. En este caso son bastante pocos los apartados que se puede llegar a destacar a partir de esta placa base, ya que es un modelo donde precisamente se tiende a reducir bastante los costos y por ende también las características que añade. Aunque sin embargo, se va a seguir destacando apartados como el que ya va a disponer de PCI Express 5.0 ante su PCI Express X16 principal, y ante todos los cambios que vienen de la mano del mismo con respecto a PCI Express 4.0, aparte de que se añaden ya 3 M.2, cada uno de estos con el soporte en PCI Express 4.0, también encontraremos conexiones a USB de tipo Sensu Backplate optando por la versión más reciente de este conector, y además de esto un encabezado interno para el gabinete. Se enfatiza en las conexiones de tipo ARGB, contando con hasta 3 conexiones de este tipo de segunda generación y una de tipo ERGB. Se suministra un gran margen para la frecuencia con memorias RAM, ya se estarían añadiendo encabezados internos para tarjetas en Thunderbolt, y lo cierto es que poco más allá de esto se puede reconocer. Y sobre muchas de estas cosas, en la que más se le debe hacer énfasis estaría ligada a su precio, al disponer de uno de los modelos más económicos dentro de su propia compañía con respecto al resto de placas en Z690. Aunque de igual manera, a pesar de que se añaden varias ventajas para esta placa base, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. Evidentemente, al encontrarnos con una placa como estas, donde se destina la misma hacia gamas de entrada, trae consigo muchos apartados que dejaron de estar presentes para poder ajustar en mejor medida su precio, además de condicionarse en algunos aspectos en conectividad por el formato en cuestión, ya sea a partir de una falta de M.2 hasta propiamente el que no se añade una disipación para las unidades que se vayan a incluir. En relación a esto, también va a traer consigo una menor cantidad de puertos SATA, o el no estar añadiendo conexiones a RJ45 de 2.5 GB, no disponer de una versión para memorias en DDR5, contar con un códec de audio de la menor gama, hasta propiamente aquellas reducciones que se pueden plantear en su VRM y que no le permiten hacer overclock en procesadores de la mayor gama. Gran parte de esto a la final condicionado por su precio. El problema es que realmente, aunque se establece como el modelo con uno de los precios más bajos dentro de Z690, lo cierto es que no por lo mismo es precisamente económico. El pertenecer a este chipset de la mayor gama eleva en gran medida su costo, pero no esas características, y sobre todo si tenemos en cuenta cada uno de esos apartados faltantes dentro de esta motherboard, y donde probablemente la salida de chipsets de menor gama traiga consigo mejores propuestas por este mismo valor, y no solo a partir de esta placa, sino a su vez de múltiples modelos que se añadieron como gamas de entrada en Z690, y donde sería bastante probable en que a futuro se conviertan en malas alternativas de compra. En conclusión, a pesar de que una placa como estas consigue determinar el menor precio dentro de un chipset de la mayor gama, la verdad es que ni esta
ni el resto de opciones en las gamas de entrada en este chipset son recomendadas para adquirir. Son modelos que, aunque presentan un menor valor, para nada el mismo corresponde a esas mínimas características que añaden, limitando desde el VRM hasta las características propias que se suministran. No son malas placas, pero su precio no corresponde a esos apartados que brindan, y no tan solo con estas placas. Múltiples de los modelos en ASRock en estas mismas gamas, como ProVRS o Phantom Gaming, describen exactamente las mismas condiciones. La cuestión acá es que si realmente queremos reducir los precios, la espera por chipsets de menor gama es nuestra mejor alternativa, ya que el precio donde rondan estos modelos es bastante probable que corresponda a la gama alta de chipsets como B660, y ante todas las mejoras en características generales que se pueden llegar a determinar con las mismas, o por otro lado, inclusive reducir aún más los precios y obtener probablemente estos mínimos apartados que nos va a suministrar este tipo de motherboards, por lo que no es un modelo que se pueda llegar a recomendar por descompensar aquellas características con su costo, y el único escenario donde puede ser válido el obtenerla se haría en que la espera por nuevo chipset no sea una alternativa. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.